En este video estaremos viendo del peor personaje de 2024 al mejor. Así es, gente, el día de hoy les traigo el top personajes de 2024 del peor al mejor de todo Sonic Forces Speed Battle. En 2024 se agregaron un total de 22 personajes especiales y contendientes, y en este video los estaremos ordenando del peor al mejor. Estaremos viendo sus habilidades, viendo detalles del personaje curiosos y estaremos viendo qué tan buenos son en el meta actual. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar cuál es tu top, siempre respetando opiniones. Ahora sí, empecemos. En el top 22, la peor personaje de 2024, tenemos a Blaze Piromántica. Esta personaje es muy mala por su ataque, su trampa que no le ayuda bastante y su turbo que bueno, es lo único decente del personaje. Como les digo que su ataque llamas rastreadoras es demasiado malo. Este tipo de ataques que tiene Gamma Eggman son demasiados malos y acaban cagando al personaje. Y es que sí, Blaze Piromántica tiene el problema de su ataque. Estos ataques son muy fáciles de esquivar ya que demoran bastante en impactar. Después tenemos su trampa que no está tan mal, pero no soluciona al personaje. Causa un buen daño, te puede cegar, pero es bastante fácil de esquivar. Y bueno, su turbo no está mal, el turbo de llamas tiene muy buena duración y una velocidad un poquito lenta, tampoco es increíble, pero en sí el turbo está bien. Vayamos al top 21. El cual sería Knuckles Karateka. Este personaje es bastante básico, por así decirlo. ¿Se basea en el daño? Sí, pero no tiene muy buenas habilidades. Tiene la bola de fuego, que no está tan mal, tiene 2 y 3 utilidades, va a una buena velocidad y no es tan fácil de esquivar. Luego tenemos su trampa, muy fácil de esquivar, casi ni causa daño esta, solo saltas y ya la esquivas. Y después su turbo, que es bastante meh. Este puede llegar a pegarte bastante, pero está bien, tanto velocidad como duración. Pero como digo, el personaje tiene habilidades bastante X. Y desde acá les digo que los dos únicos personajes malos que vamos a ver en este video van a ser estos dos, Knuckles Karateka y Blaze Piromántica. A partir de ahora vamos a ver personajes que están bastante bien en el meta actual. En el top 20 tenemos a Detective Vector, un personaje que sí, parece súper bueno, pero realmente si sabes combatir contra él, no está tan sumamente roto. Este tiene el ataque de Arrojaluz, que está bastante potente porque a comparación de Blaze Piromántica puedes decidir a qué personaje golpear. Más aún encima, si lo golpeas le causas un buen daño y lo puedes llegar a cegar. Pero esto está bastante potente ya que tiene 2 utilidades este ataque y puedes decidir a qué enemigo puedes atacar. ¿Qué pasa? Que si sabes combatir contra Detective Vector, el ataque puede llegar a ser algo fácil de esquivar. Igualmente si te hace focus, de vez en cuando te va a caer una linterna. Después tenemos su trampa, que es la cárcel, que está bastante bien, es muy buena trampa. Y el turbo de invencibilidad, que es de los mejores desde que lo bufearon. El Detective Vector, si sabes combatir contra él, su ataque no es tan sumamente OP, es molesto. Hablando de personajes molestos, vayamos al top 19 donde tenemos a Mephiles-Oni, otro personaje que está OP, pero claro, si sabes combatir contra él, es más que nada molesto. Tenemos su ataque que es bastante normalito y sí, este no demora mucho en atacar, pero no te hace casi daño. De hecho, es el efecto de electricidad prácticamente y ya. Eso sí, puedes spamearlo y claro, no está mal de todo y de vez en cuando va a caer un enemigo, pero el daño es básicamente nulo. Es simplemente el efecto de electricidad. Después tenemos su trampa, que está bastante bien, pega muchísimo, no te deja saltar y a veces en algunos mapas te vas a comer obstáculos y es muy molesto. Por último tenemos su turbo, que es Turbo Kanabo, un nombre bastante extraño. Tiene buena duración, buena velocidad, pero este no está tan sumamente fuerte. Desde que lo nerfearon hace bastante tiempo ya, este ha decaído bastante. Es buen turbo, puedes pegar incluso en 3 carriles y es muy molesto. Pero este personaje es lo mismo que Detective Vector. Si sabes combatir contra él y esquivar su ataque, no es la gran cosa. Seguimos con el top 18, un personaje exclusivo y este es Knuckles de la serie. Este personaje no está tan malo, simplemente que su ataque es un poquito meh. No es tan fácil de esquivar, va a buena velocidad, tiene buen alcance, pero a comparación de Knuckles de película, por ejemplo, no ralentiza, simplemente te deja con una estela que te quita un ring. Luego tiene la trampa de lanzas, que esta sí que está bastante buena, pega muchísimo. Y su turbo, que esto es lo malo y por lo cual el personaje está tan abajo. Este tarda muchísimo en acelerar, tiene buena duración, pero como digo, tarda demasiado. Más aún encima te quedas unos pocos segundos totalmente inmovilizado.
Es muy molesto, no lo de que sea inmovilizado, sino lo de acelerar. Tarda demasiado en acelerar y simplemente en los últimos segundos tienes mucha velocidad. Los demás parece que ni es un turbo. Por cierto, cosa positiva de este turbo es que tiene invencibilidad. Y ese personaje como tal, no es malo. Simplemente que es mucho mejor Knuckles de la película. Seguimos con el top 17 donde tenemos a Chuck, un personaje que cuando salió fue bastante criticado. Este tiene un ataque que no está tan mal, puede llegar a pegarte bien, una trampa que está muy buena honestamente, a veces se complica esquivarla y causa muchísimo daño. Y su turbo, que ya lo expliqué varias veces, pero este a niveles bajos es una basura, tarda demasiado en cargar, creo que tarda 2 segundos, ahora mismo no me acuerdo bien. A niveles altos es una locura, ya sea por la duración y por la velocidad que te da, que totalmente compensa los 2 segundos de enfriamiento. El problema de este personaje es que casi nadie lo tiene a un muy buen nivel, o de hecho a nivel máximo no he visto ningún Chuck. Que ahí está la cosa, el turbo es muy bueno a niveles altos por la duración y porque realmente compensa los 2 segundos de enfriamiento por esa gran duración que tiene. En el top 16 tenemos a Tails Valeroso, un personaje que a partir del nivel 10 está bastante bien. El problema está en que si no lo tienes a ese nivel es bastante malillo. Su ataque es lanzamiento de espada. Este tiene un pequeño problema y es que su alcance es demasiado corto. Es bastante parecido al de Sir Galahad. Lo que pasa que este causa bastante daño y te pone con un efecto de drenaje. Que básicamente cada segundo estarás perdiendo 2 rings durante 5 segundos. Luego tenemos su trampa que es descenso de espada. Aquí viene el problema. Por debajo del nivel 10, esta es una basura y puede ser fácilmente como un ataque de Blaze Piromántica o como de Eggman. Pero por encima de ese nivel es bastante bueno porque cae casi al momento y es muy difícil de esquivar. Pese a eso, este personaje también tiene el turbo de viento, que a niveles bajos es bastante malo, aunque a nivel 20 por ejemplo no está tan mal. Luego tenemos a Red, un personaje bastante parecido a Chuck pero de calidad contendiente. Lo único que cambia en estos dos personajes es básicamente el ataque. Red tiene la onda expansiva. Esta causa bastante más daño y tiene 2 utilidades, que el de Chuck también. Lo que pasa que Chuck no causa tanto daño. Luego su trampa, como ya he dicho anteriormente, está bastante bien. Esta a veces se complica en esquivar y causa bastante daño. Y el turbo de tirachinas, que a niveles bajos es de los peores turbos, pero a niveles altos es de los mejores. Tiene 2 segundos de enfriamiento y tarda 2 segundos en cargarse, pero después agarra bastante velocidad. En el top 14 tenemos a Metal Sonic Match 3.0, un personaje bastante molesto por su ataque que es robo. Este roba un ítem a tus rivales y ojo porque puede robar minibús. Contra un Movie Super Shadow o una Rush Rider este ataque está muy bueno, ya que de vez en cuando vas a robar un minibús y eso es muy bueno. Luego tenemos su trampa que es Visión Revuelta, que es muy fácil de esquivar, pero si no la esquivas, esta va a causar muchísimo daño y aún encima te va a cubrir la pantalla de una cosa bastante extraña, que es un tipo de cegadura que te ciega por completo. Y por último tenemos el Turbo Relámpago. Es mucho mejor Electro Turbo de por ejemplo Metal Sonic o Cena. Y bueno, este puede volar y causar incluso daño. Lo que pasa es que no tiene mucha duración como por ejemplo el de Metal Sonic. De por sí este turbo no está mal. Lo que pasa es eso, puede volar pero no trae rings. En el top 13 tenemos a Dulce Amy, una personaje bastante buena. Esta tiene el rollo de Dulce como ataque, un ataque muy bueno. Lo que pasa que no es tan sumamente OP en mapas cerrados. Más que nada en mapas abiertos este es muy bueno, ya que no traspasa obstáculos. Y como digo, mapas abiertos más aún encima este cubre 3 líneas, va a una gran velocidad, es una chetada. Lo que pasa es eso, no traspasa obstáculos y en mapas cerrados no es muy bueno. Luego obtiene la bomba burbuja como trampa. Una trampa que pega bastante, más aún encima te pone esas burbujas que molestan bastante y que a veces molestan bastante porque no puedes activar un turbo, antes tienes que estallar esas burbujas. Y por último su turbo, que es su bidón de azúcar. Este es muy bueno, tiene buena vibración, una velocidad buena, más aún encima deja unos donuts atrás suya, molesta muchísimo y a veces se complica esquivarlo. En el top 12 tenemos un super y esta es Blaze Llameante, una personaje que básicamente es igual que Blaze normal pero con la super forma. Un ataque bueno, tiene muchísimo alcance, es como un tornado pero causa muchísimo daño. Y después la bomba de lava, que si vas primero y sabes colocarla en dash panels, badkins, ítems, es muy buena, causa muchísimo daño. Y por último la super forma, o mejor dicho la transformación de sol,
que es muy buena y a este personaje por ejemplo le beneficia, no como por ejemplo al Super Sonic Stream Gear. A comparación de la super forma, lo único que cambia es que deja un efecto de quemadura tras suya, que sí, si un enemigo se pega mucho a ella le va a estar quitando un ring. En fin, Blaze Llameante es muy buena, la super forma le beneficia no como a otros supers y en general este personaje es bastante buena. En el top 11 tenemos a Shadow Guerrero, uno de los últimos personajes que llegaron en este año. Tiene el ataque de espadas de llama de caos. Este tiene una distancia media y básicamente lanza una espada. Al recorrer toda la distancia marcará un punto de lava. ¿Qué va a pasar? Que si un rival toca esa lava, pues va a causarle bastante daño y aún encima le va a dejar con efecto de drenaje. Básicamente le va a estar quitando 2 rings cada segundo durante 5 segundos. Este ataque es un poquito difícil de usar a veces, ya que es fácil de esquivar y también tienes que calcular un poco dónde va a caer para poner bien la lava y que golpea a los enemigos para causarles muchísimo daño. Luego tiene la trampa de lanzas mortales. Esta es la misma trampa que Knuckles de película. Básicamente pone lanzas en todos los carriles menos en el que él esté y algunas lanzas se van a poder esquivar saltando y otras no. Estas causan un montón de daño. Y después tenemos el Turbo Chaos. Este es un buen turbo por su duración, dura un montón, pero tampoco tiene muchísima velocidad. Eso sí, puedes golpear a enemigos, básicamente este puede volar y al deslizarte harás un golpe que causará bastante daño a los enemigos que estén abajo. Este personaje es muy bueno, un ataque que es un poquito difícil usar, pero está bien. Un turbo muy bueno y una trampa muy buena. En el top 10 tenemos a Sonic del Gris, un personaje de Sonic Prime. Este tiene el ataque de Gris Birros. Este es malísimo, te pone unas copias que es demasiado difícil impactar contra un rival. Estas aún encima son peor que las de Silver Chrono. Es cierto que causan más daño, pero no traspasa obstáculos. Eso sí, tiene los cables cruzados, que es una trampa muy buena. Tiene 2 y 3 utilidades y con una alta chance. Causa bastante daño. Y por último su turbo, Electro Turbo, que está bastante bien. Es un turbo muy bueno, atrae rings, tiene una buena velocidad, tiene buena duración y en general este turbo es muy bueno. En el top 9 tenemos a Sonic Puffon, un personaje bastante random. Y esto lo digo por su ataque comodín. Este va a lanzar una carta hacia adelante que no va a traspasar obstáculos. Eso sí, tiene buena distancia, pero realmente no está tan OP. Aún encima este ítem es random, ya que te puede tocar la carta de fuego, que básicamente vas a causar bastante daño, la carta eléctrica, que no causa tanto daño, pero va a electrificar a tu rival, y la carta de nieve, que básicamente va a congelar a tu rival. Las 3 cartas están bien, creo que la peor es la de la electricidad. Aún así este ataque no está tan malo, el único problema es que tampoco tiene demasiado alcance y no traspasa obstáculos. Luego tenemos su trampa Sonic Caja Sorpresa, es como una mina de confusión, pero que estas básicamente algunas se pueden esquivar saltando y otras no. Y ojo, porque este no causa como tal daño, tiene el mismo efecto que la mina de confusión, básicamente te pone el efecto de confusión. Y hablando del efecto de confusión, turbo de confusión, un turbo de los mejores de todo el juego, tiene muy poquita duración, eso es cierto, pero da demasiada velocidad y aún encima este no tarda en acelerar absolutamente nada. En el top 8 tenemos al sin skill, Shadow de película. Este tiene un ataque que es lanza de caos, que ya lo he dicho varias veces, pero los ataques de Blaze Piromántica, Eggman o la trampa de Gamma son muy malos y ese ataque es igual, es lo mismo, solo que este no se diferencia tanto en verlo. Pese a eso tiene su trampa que es choque de meteoritos, una trampa muy buena, causa muchísimo daño, deja caer 5 meteoritos, lo malo es que tú te puedes comer los propios meteoritos que son tuyos. Y por último, y por lo cual este personaje está muy roto, el Chaos Control, uno de los mejores turbos actualmente. Este en vez de otorgarte velocidad te hace un teleport y este tiene 2 y 3 utilidades. Y en general este turbo recorre muchísimo, más que un montón de turbos actualmente en el juego. Y es uno de los mejores personajes actualmente. Eso sí, han llegado un montón de personajes que han opacado a este personaje. En el top 7 tenemos a Cream Baterista, un personaje con un ataque bastante bueno. Este es como el de Cream normal, solo que al golpear a un enemigo pues le vas a aplicar el efecto de silencio. Básicamente no va a poder usar sus habilidades durante un gran tiempo. Luego su trampa es golpe de tambor, que es algo fácil de esquivar y realmente no causa como tal daño, simplemente te echa hacia arriba y te detiene ahí por un tiempecito. Pero bueno, la trampa en general no está muy fuerte, pero tiene el turbo de conejito. Tiene el tercer mejor turbo actualmente. Este ya lo he explicado muchas veces, pero es muy difícil de usar. Pese a eso, si lo sabes usar a la perfección,
este te da demasiada velocidad, tiene demasiada duración. En el top 6 tenemos a Surge Valhalla, una personaje que cuando salió no tenía sentido lo rota que estaba. Este tiene el ataque de hachas de Berserker. Va a lanzar dos hachas, una en cada carril que esté al lado suya. Al alcanzar el máximo alcance, estas se clavarán en el suelo y un rival podrá comerse estas hachas causándoles bastante daño. Aún encima, esta Surge las va a poder recoger y volverlas a lanzar, pero no traspasará obstáculos. Y las hachas se pueden recoger hasta 2 veces. Luego tiene el muro de escudos eléctricos, una trampa muy buena, pega muchísimo, esta se mueve y a veces se complica esquivarla. Y por último su turbo ofensiva vikinga. Este también es uno de los mejores turbos actualmente, da muy buena velocidad, tiene una duración bastante buena y aún encima le da 13 escudos para protegerse. Y en fin, este es un turbo muy bueno, tiene también un ataque muy bueno y una trampa muy pero que muy buena, y que cuando salió este personaje no tenía sentido lo rota que estaba. En el top 5 tenemos a Sonic String Gear, un personaje que el último nerfeo hace varios meses que recibió le ha afectado un montón. Pese a esto, este personaje salió muy fuerte y sigue estando bastante fuerte. Su ataque remolino retroturbo. Este es un minibús. ¿Qué pasa? Que hace unos meses recibió un nerfeo y la duración de este ahora mismo es la mitad que hace unos meses. Igualmente este te da bastante velocidad y aún encima lo puedes estar spameando y obtienes bastante velocidad, y a niveles altos es algo fácil escaparse con este personaje. Luego tenemos el tornado azul, que es muy parecido a la trampa de remolino. Lo único que puedes agarrar estos remolinos para obtener un poquito de velocidad, pero esa velocidad casi que ni se nota. Y por último su turbo, que es parada en boxes. Este tiene muy buena duración y muy buena velocidad. Esta aún encima se puede stackear y se puede hacer bastantes pro tips con él, y es un turbo muy pero que muy bueno. En el top 4 tenemos a Rush de San Valentín, una personaje que en mi opinión está muy infravalorada. Tiene el ataque de flechazo, que es un ataque muy bueno ya que pega bastante y aún encima te deja con el efecto de enamoramiento. Si bien es cierto que solo cubre una línea, es solo una flecha y no tiene tampoco tanto alcance. Este, como digo, pega mucho, te pone el efecto de enamoramiento que dura un montón y aún encima es muy molesto ya que no puedes agarrar rings, y si los agarras se los vas a dar a Rush de San Valentín. Y en fin, este ataque es muy bueno. Luego tenemos la trampa, que es chocoñuelo, y esta es muy parecida a la mina explosiva, solo que con una diferencia. Al golpearte con estas cajas de bombones se te van a bloquear los ítems de chocolate, y para destruir esos chocolates y poder usar tus ítems tendrás que golpearlos 2 veces. Y una cosa que hace muy chetada a este personaje es su turbo, el turbo de confusión, que como hemos visto anteriormente, este tiene muy poquita duración pero una gran velocidad, es de los más veloces de todo el juego y no tarda en acelerar. En el top 3 tengo que poner 2 personajes, y estos son Sonic Fuego Dragón y Tess Garra Dragón. Estos 2 personajes salieron a la par, están casi igual de fuertes, actualmente en el meta se pueden usar. Vamos a empezar con Sonic Fuego Dragón, que tiene el ataque de aliento de dragón. Este simplemente va a lanzar un dragón que va a echar fuego en un carril. Este causa muchísimo daño. Luego también tenemos el petardo como trampa, que también la tiene Tess Garra Dragón, que es muy parecida a la mina explosiva. Es bastante fácil de esquivar pero causa muchísimo daño. Y luego tenemos el vuelo de dragón, un turbo que tiene muy buena duración y una muy buena velocidad. Aún encima puedes volar y causar daño a los enemigos, que no es poco. En caso de Tess Garra Dragón tenemos el humo de dragón, que es básicamente lo mismo que Sonic Fuego Dragón, y este causa un poquito menos de daño pero te va a cegar, y realmente es mejor porque esa cegadura cuenta mucho más que un poquito más de daño. Luego tiene el turbo de garra, que es un poquito mejor que el vuelo de dragón, ya que tiene mucha duración y mucha velocidad, y aún encima puedes arañar a los enemigos causándoles bastante daño. Estos 2 personajes están muy bien en el meta actual y en general están muy fuertes, y por eso los pongo ambos en el top 3. Antes hemos visto que Rush de San Valentín está bastante infravalorada. Pues bien, Amy Vidente, en mi opinión también. Esta tiene el ataque de tarjeta al azar. Esta va a lanzar una carta hacia adelante que tiene muy buen alcance y traspasa obstáculos. Pega bastante bien y aún encima puedes copiarle un objeto, un ataque o una trampa a tu rival. Luego tiene el mudo de tarjetas, que este tiene bastantes cosas, pero bueno, son unas tarjetas, ponen tarjetas en todos los carriles menos en el que esté, y hay 3 tipos de cartas. El normal, que simplemente causa daño, el de roba rings, que básicamente roba rings, y el que copia un ítem. Al chocarte le va a copiar un ataque o una trampa.
Además, esta trampa a comparación de otras aparece más cerca de Amy Vidente, lo cual dificulta bastante a algunos rivales para que la puedan esquivar. Y en general esta trampa es demasiado buena. Y hablando de cosas buenas, tenemos el turbo de fortuna, que es uno de los mejores del juego, ya que este tiene 5,5 segundos de duración. Es cierto que es de los más lentos de todo el juego, pero también te da un escudo que te protege de si te chocas contra un obstáculo o si te atacan. ¿Qué va a pasar? Que se va a romper el escudo y el turbo se frena. Y obviamente el personaje más roto de 2024, Shadow Ídolo. Este actualmente está demasiado fuerte. Tiene el ataque de acorde del caos, dura bastante, cubre 3 líneas y después de unos segundos este lanza 3 notas en 3 carriles. En general este ataque es demasiado bueno, pega bastante y aún encima silencia a los rivales por bastante tiempo. Luego como trampa tiene la nube tormentosa, que en mapas donde hay bastantes raíles esta está muy OP, ya que recordemos que en raíles no la puedes esquivar agachándote. Y también tenemos su turbo, que es forma de onda definitiva. Este es bastante lento, pero dura demasiado y aún encima te hace invencible. De verdad, eres invencible por un montón de tiempo y aún encima este no es que recorra poco con esa gran duración. Es cierto que es de los más lentos, pero pese a eso tiene demasiada duración, te hace invencible y es demasiado bueno. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. La verdad me tardé muchísimo, estuve una semana entera editando este video que dura como 20 minutos. Espero que les haya encantado, recuerden dejar su top en los comentarios, siempre respetando opiniones y nos vemos en la próxima.